Capítulo 29. La espada y los misterios. Parte 2. Aunque había algunos campos que Rías consideraba que le faltaban debido a su inexperiencia, la intuición no era uno de ellos. Cruzó las piernas y reclinó la espalda exhausta sobre el pequeño sofá que tenía cerca del centro de la sala del club de investigación de lo oculto, y estiró los brazos en el aire con pereza. Un pequeño bostezo se acumuló desde su interior que dejó escapar suavemente bajo los rayos del sol que se filtraban por la ventana de vidrio abierta a su lado. Los picos gemelos que denotaban el tamaño de su pecho se tensaron contra la tela de su uniforme con sus acciones, pero a ella no le importó tanto cuando al hacerlo ayudó a aliviar la tensión de su peso sobre sus hombros. Era cierto que admitía que cuanto más grande era mejor, y de hecho, estaba bastante orgullosa y satisfecha con sus activos, pero todo lo bueno tenía un precio. La rigidez de sus hombros era solo uno de ellos, solo que esta vez, la fatiga adicional estuvo cerca de hacerlo insoportable. A menos que Issei apareciera pronto, entonces ella estaba en la mente de quedarse encorvada por el resto del día para ahorrar el esfuerzo. Solo en presencia del hombre que se había ganado su corazón podría soportarlo. Independientemente, suspiró porque Issei no estaba realmente aquí, y se mostraba reacia a involucrarlo en los asuntos actuales. En cambio, era mejor que se familiarizara más con su demonio menor de su nobleza, el obispo Pis Gasper Vladi. Ella dijo Junior no porque Gasper fue reclutado después de Issei, sino porque Gasper fue recientemente liberado de las restricciones que lo habían atado debido a su incapacidad para controlar su poder en el momento de su reclutamiento. La vista prohibida de valor. Un Sikregir con la capacidad de detener momentáneamente el tiempo de cualquier cosa dentro de la línea de visión del usuario. Por lo tanto, permite al usuario obtener un control absoluto a partir de una percepción limitada. Para ser sincero, le había causado una serie de problemas en el pasado ya que Gasper no pudo controlarlo y ella no pudo contenerlo. Solo hablar de los peligros de congelarse repentinamente en acción mientras lucha contra demonios o enemigos callejeros era demasiado para que su hermano demasiado protector lo dejara pasar. Gasper Vladi quedó así sellado hasta que fue liberado recientemente con el aumento del poder y la nobleza de Rías. Aún así, los asuntos con los que estaba lidiando no tenían nada que ver con Gasper, Issei o cualquier otro miembro de su nobleza. Era algo que había decidido hacer ella misma. Sus labios se afinaron y sus ojos naturalmente se posaron en la pequeña mesa central frente a ella. Una cadena de documentos estaba colocada en la superficie, desordenada y algo arrugada después de su última navegación. Algunos incluso estaban incrustados con sellos mágicos, mientras que otros estaban llenos de texto pesado que la hizo pellizcarse el puente de la nariz con irritación, frotándose las sienes con una mano. Algo estaba pasando en el inframundo y su hermano evitaba sus preguntas. Generalmente, ese habría sido el punto en el que ella se echaría atrás debido a su confianza en su hermano mayor, pero esta vez fue diferente. Ella no podía no intentar saber. No cuando Souna, su mejor amiga, parecía estar más pálida y demacrada cada día. Sin siquiera darse cuenta de que estaba murmurando entre dientes, una culpa expresada en sus ojos que la estaba carcomiendo. Los miembros de la nobleza de Souna estaban cada vez más preocupados, y fue a través de ellos que el asunto llamó la atención de Rías. No podría olvidar la escena de Sally Genshiro inclinando la cabeza y suplicando ayuda. Más aún porque sabía que Sally Genshiro, un peón recientemente ascendido, habría tenido su reserva de ir a espaldas de su rey para solicitar ayuda al rey de otra nobleza. Conociendo a Souna tan bien como Rías, Souna nunca habría permitido que Sally molestara a otros con su problema. Sin embargo, eso era lo que, para Rías, los problemas de Souna no eran solo sus problemas, sino también los de ella. Las dos eran amigas desde la infancia, nunca dudarían en ayudarse mutuamente. Por tanto, esto fue lo que condujo a la situación actual. Se humedeció los labios y gradualmente enderezó la espalda para repasar una vez más los documentos que tenía ante ella, moviendo una mano para recoger uno de la parte superior de una pila. Frunció el ceño. Como había leído en los últimos informes, aunque algo estaba sucediendo en el inframundo, era bastante sutil. Si uno simplemente estaba ojeando o dando una mirada superficial, no encontraría nada fuera de lo normal, pero después de una cuidadosa consideración, se había dado cuenta del centro del cambio. Las tierras de Marvas. Su actividad actual era anormal, al menos ella pensaba que lo era. Se mordió los labios, su expresión se volvió pensativa.
Las tierras de Marvas eran un eje central y una importante ciudad capital del inframundo que se ocupaba del sustento de numerosos demonios, tanto de clase baja como alta. De manera regular, miles de demonios caminaban por sus calles ya que era una casa de energía económica, pero recientemente, se impusieron regulaciones menores para eliminar el número de visitantes. Además de eso, había un número cada vez mayor de personal militar retirado de todas las otras áreas del inframundo, y nadie entendía por qué. Por otra parte, para proteger una ciudad capital tan importante, no era demasiado difícil tener una gran fuerza disuasoria. Sus manos volvieron a colocar el documento en la pequeña mesa central y luego se posaron lentamente debajo de la barbilla. Era demasiado complicado decidir algo en ese momento, pero su intuición le decía que ya había llegado a una respuesta. Aún así, la especulación no fue suficiente. Tomando una decisión en su mente, se puso de pie y salió de la sala de investigación oculta. Los papeles confidenciales que había adquirido a través de las conexiones de la familia Gremori se desvanecieron a la luz de un sello mágico. Si la investigación no funciona para proporcionar respuestas definitivas, entonces tendrá que probar sus oportunidades para preguntar claramente. Debido a los arreglos hechos cuando se construyó la Academia Quo por primera vez, el club de investigación oculta no estaba realmente muy lejos de la sala del consejo estudiantil. La única diferencia era que los dos edificios estaban separados por un pequeño espacio en el patio para crear una distinción entre las zonas de influencia de Rías y Souna. Es decir, para ayudar en el secreto cuando se trataba de las habilidades y el entrenamiento de sus nobles como si fueran amigos, era inevitable que finalmente se enfrentaran en un juego de clasificación como herederas de diferentes pilares. Enderezó el dobladillo de su uniforme mientras una ligera brisa le revolvía el pelo y el atuendo. Naturalmente, la vista llamó la atención, ya que Rías era una mujer de una belleza excepcional, y junto con su expresión determinada, hizo que muchos se detuvieran mientras pasaba. Sin embargo, notó una ligera diferencia en la cantidad de personas que le prestaban atención. No la malinterpretes, ella no era una de esas personas engreídas obsesionadas con su propia apariencia, pero era solo como un demonio que era más aguda con distinciones tan menores. Después de todo, la suya era una especie que hacía contratos con los deseos de los humanos. Para poder detectar sutiles diferencias de actitud, no fue demasiado difícil. Aunque tenía curiosidad por saber por qué, no fue hasta que entró en el edificio principal del consejo estudiantil que se vio obligada a detenerse. Frunció el ceño. Cuanto más observaba a los estudiantes alrededor, más se daba cuenta de que la mayoría de ellos se apiñaban alrededor de las ventanas. ¿Quién es ese? Tiene que ser una celebridad. ¿Y tú lo sabrías? Una ráfaga de voces entró en sus oídos, pero ninguna era más clara que el sonido de su interés amoroso y sus otros dos amigos. Son enormes. Issei tenía la boca abierta, con expresión aturdida mientras sus manos inconscientemente comenzaban a tantear el aire. Sus amigos Matsuda y Motohama estaban de acuerdo con él de inmediato. Con los tres juntos, eran considerados el trío pervertido de la Academia Quo, y hasta ahora nunca había entendido realmente por qué eran tan odiados por perseguir sus deseos. Su labio tembló, la mirada se volvió asesina. Ahora, sin embargo, creía entender por qué. Más aún porque su objetivo de afecto parecía interesado en otra mujer. Issei. Llamó, el sonido de su voz congelando instantáneamente al aturdido joven. Después de todo, cualquiera podía detectar la ira en su tono que amenazaba con explotar. Cuando Issei se dio la vuelta, se encontró con una sonrisa forzada, una que apenas parecía genuina y más parecida a la cara que uno usaría cuando intentara acercarse a un animal asustado. ¿No estabas con Gasper? Rías cuestionó, la luz en sus ojos brillando intensamente. La boca de Issei se secó mientras intentaba responder. Asia, que estaba cerca, incapaz de ayudarlo en su difícil situación, hizo a su desorientación causada por la desilusión y la decepción de su tamaño de busto más pequeño. ¿Eh? Pues, sobre eso. Issei finalmente salió mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza y señalaba una caja cerca del borde del pasillo. Él está ahí. Pasó desapercibido, y algo que apenas había notado hasta que se señaló, pero desde dentro de los agujeros cortados en el costado, pudo ver la verdad en la declaración de Issei. Un vampiro de caja, o al menos la mitad de uno. Ella negó con la cabeza, un pequeño sonido escapó de sus labios, pero estaba lejos de apaciguarse incluso sabiendo que Issei no había abandonado sus deberes. Independientemente, su ira había disminuido lo suficiente como para recomponerse.
Su mirada dejó a Issei y se dirigió a las ventanas para determinar qué ramera estaba intentando seducir a su hombre antes de congelarse rápidamente. Tragó saliva nerviosamente, toda la ira desapareciendo de ella mientras miraba a la mujer que caminaba tranquilamente por la entrada de los terrenos de la escuela de la Academia Kuo. Una mujer cuya belleza podría clasificarse en el nivel más alto del inframundo, y una que muchos demonios de clase baja tomaron como su ídolo. Sebafaye Leviathan Skninky, representante de las tierras de Marvas. Adelina Swiftblade. Era alta, solo un poco más alta que la propia Rías, con una figura esbelta que solo pronunciaba el oleaje prominente que se mantenía escondido debajo de la ordenada blusa de color azul que usaba actualmente. Una de las perneras de su pantalón estaba enrollada, exponiendo la piel suave y pálida y una banda negra estampada en la pierna que seguía el escudo mágico de Marvas. Sin embargo, lo que llamó más la atención, además de la elegante frialdad de su rostro, fue la espada larga atada horizontalmente a su cintura. Sus brazos deben descansar sobre la empuñadura para evitar que la vaina se arrastre contra el suelo. Descrita como una mujer indiferente, los agudos sentidos de Adelina eran extremadamente agudos. De hecho, en el momento en que Rías la vio, Adelina había hecho lo mismo de un vistazo con los ojos entrecerrados, pero simplemente eligió no reaccionar mientras continuaba con su negocio. Era como si un balde de agua fría hubiera rociado a Rías en la cara. El hecho de que Adelina hubiera llegado a Kuo era evidencia suficiente de que estaban ocurriendo eventos en el inframundo de los que ella no estaba al tanto, pero Souna debe ser parte de ellos. Después de todo, la propia Adelina estaba relacionada con la familia Sitri, y Souna era su heredera actual. Rías frunció los labios, la expresión de preocupación en su rostro posteriormente hizo que Issei se sintiera sobria en un instante. Sin embargo, ella no le dio la oportunidad de hacer ninguna pregunta, sus pies la llevaron al lado de Kiba, cuya espalda estaba presionada contra la pared debajo del alféizar de la ventana, cansada de que Adelina lo descubriera. Rías no se molestó con lo que sea que Kiba y su maestra tenían con Adelina para ponerlo tan nervioso, pero ella preguntaría en otra ocasión. Por ahora, decidió aclarar sus prioridades. Caminó hasta la sala del consejo estudiantil y ni siquiera esperó a tocar antes de entrar. Una clara violación de la etiqueta adecuada. El golpe esperado por su falta de modales, sin embargo, fue extrañamente ausente por parte de Souna, quien ni siquiera pareció notarla. Simplemente se sentó allí en su escritorio, la cabeza descansaba sobre sus manos entrelazadas mientras sus labios permanecían sellados en una línea apretada. Se habían formado bolsas debajo de sus ojos, y la imagen de estudiante ideal que siempre había tenido estaba ausente, su ropa estaba despeinada y su cabello ligeramente descuidado. Fue en este punto que Rías finalmente entendió por qué Souna había alejado a su nobleza para quedarse temporalmente en otra habitación. La apariencia actual de Souna era difícil de ver, especialmente para aquellos cercanos a ella como su nobleza. Verla en este estado solo les habría causado preocupación. Naturalmente, ahora que Rías lo había visto ella misma, ella también comenzó a preocuparse, su humor se agrió rápidamente. Souna. Llamó, con expresión de preocupación parpadeando mientras se acercaba. ¿Qué está pasando contigo? El sonido de su voz fue suficiente para sacudir a Souna a sus sentidos, su mirada cansada miró a Rías antes de suspirar en autorreproche. La culpa era una palabra más precisa para describirlo, pero solo Souna podía entender su propio dolor durante sus interacciones constantes con su hermana mayor. Rías. Saludó, un cansancio en la sonrisa que adornaba sus rasgos cansados. Aún así, no respondió a la pregunta de Rías y en su lugar optó por negar con la cabeza. Involucrar a Rías solo complicaría más la situación. Souna ya estaba lo suficientemente angustiada y fatigada, y por mucho que confiara en Rías, los hechos ya habían demostrado que ella y su nobleza eran del tipo que descuida la lógica en favor de sus emociones. Este había sido el caso del incidente del ángel caído y de arrastrar a su peón Sajigen Shirou al asunto. Además, Souna endureció su expresión. Este era un asunto de familia. Ella sola podía soportar la carga de aplastar las esperanzas de su hermana mayor con su silencio, ganándose la ira de su hermana mayor por primera vez desde que nació. Incluso a pesar de lo contenida que era la ira de Serafall, Souna aún podía entender que era una ira nacida de la desesperación y la esperanza. Y ella era la causa de ello, y eso era lo que la estaba carcomiendo. Más aún con todas las conjeturas que llenaban su mente sobre Shirou y el misterio de la línea Marvas. Ella apretó los dientes. Solo tuvo que aguantar unos días más hasta que pasaron las conversaciones de paz.
Entonces, finalmente podría intentar aliviar el dolor que sabía que su hermana debía estar sintiendo. Todo fue por el bien común. Y fue en esta situación que Sona se dio cuenta de que estaba comenzando a odiar la parte racional de sí misma. Aún así, el silencio de Sona sobre el asunto no fue bien recibido por Rias, quien solo se preocupó más. Sona, somos amigas. Suplicó Rias tratando de razonar con Sona. Hasta cierto punto funcionó, el temblor de los hombros de Sona era evidente, pero no fue suficiente. Es mejor si me ocupo de este asunto yo misma. Sona dejó a un lado sus intenciones, la tensión de su rostro cerró el asunto a la fuerza. Ria se quedó en silencio, plenamente consciente de que una vez que Sona había tomado una decisión, era difícil para cualquiera cambiarla. Ella suspiró, su expresión decayó mientras de mala gana regresaba a la puerta por la que venía, solo para hacer una pausa al final. Gracias. La voz tranquila que entró en los oídos de Rias fue suficiente para expresar la gratitud de Sona por sus esfuerzos en 2 palabras. Solo eso hizo que Rias estuviera más decidida a llegar al fondo del asunto, y solo una última persona le vino a la mente. Ella respondió, asintiendo con la cabeza. Luego cerró la puerta detrás de ella, el suave clic del pestillo era el último sonido que oiría hasta que regresara a una habitación específica en el edificio del Club de Investigación de lo Oculto. Oficina temporal de su hermano mayor hasta el final de las conversaciones de paz. Sir Zetch Lucifer, su hermano mayor era el único al que podía preguntar. Como blanco de los mimos de su hermano mayor, nunca hubo necesidad de llamar a la puerta cuando ella quería visitarla. Por lo tanto, tan pronto como llegó frente a la oficina de su hermano, giró la perilla y entró directamente. Sin embargo, lo que encontró dentro la dejó atónita. Ah, Rias, puede que ahora no haya sido el mejor de los tiempos. Dijo Sir Zetch con torpeza, una sonrisa irónica en su rostro mientras Rias cerraba la puerta detrás de ella. Señorita Gremory. Saludó secamente a Adelina. Ella estaba sentada directamente enfrente de Sir Zetch y su largo cabello sedoso separado a un lado para evitar que bloqueara su visión. Rias arqueó una ceja. Si estoy interrumpiendo algo, puedo irme. Sugirió cortésmente. Sir Zetch se sintió visiblemente aliviado y estuvo a unos momentos de dar su consentimiento antes de que una voz lo interrumpiera. No, quédate un momento. Dijo Adelina, apartando los ojos de Sir Zetch y directamente hacia Rias. Puede que sepas más sobre este asunto que Lord Lucifer, que solo ha estado aquí un par de días. Las cejas de Rias se fruncieron, pero asintió con la cabeza para transmitir que cooperaría a pesar de notar el sutil destello de inquietud que apareció en el rostro de Sir Zetch. Entonces debo agradecerle su cooperación. Diciendo eso, Adelina buscó a tientas un pergamino enrollado que había guardado en el espacio mágico de su círculo mágico de la familia Sitri y lo abrió para que Rias lo viera. Curiosamente, Adelina había abierto un registro familiar, algo que se sabía que tenían la mayoría de los demonios de la nobleza, que incluían a la familia Gremory. Confundida, fue solo cuando vio la cresta mágica de Marvas débilmente iluminada que sintió que su respiración se atascaba al darse cuenta de repente. Todo comenzaba a tener sentido. En la historia del inframundo, hay muchas representaciones y retratos del famoso héroe de la guerra civil, y por supuesto, ella no podía olvidar la tragedia que le preocupaba a ella y a Serafall Leviathan. Sin embargo, lo que importaba era por qué había sido tan estúpida. Desde el momento en que vio a Shirou, supo que había visto su aparición en algún lugar de su memoria. Prácticamente fue un pedazo de historia que se le clavó en la cabeza durante la educación que había obtenido durante su crianza. Sin embargo, solo ahora que la cresta mágica de Marvas estaba frente a ella fue capaz de relatar todo. La cresta mágica que alguna vez había sido tenue, ahora brillaba, lo que demostraba que la línea de Marvas no estaba muerta. Y solo un individuo que ella conocía podía estar relacionado con Marvas solo por su apariencia. Su mente quedó en blanco. ¡Oh Dios! ¿Qué tipo de lío y situación era esta? Como puedes ver, la cresta mágica de Milord brilla con luz mágica. Dijo Adelina con severidad. Todavía existe un joven amo para que sirva a este vasallo. Es imperativo que lo encuentre, y como tal, he venido a obtener información sobre este asunto del que solicito su cooperación. ¿Sabe algo? Fue una pregunta difícil de responder. Una parte de Ria solo quería decir la verdad, ya que ocultar algo tan importante como el asunto actual no le sentaba bien. Sin embargo, el movimiento de cabeza de su hermano detrás de la espalda de Adelina la obligó a enfrentarse a una situación difícil. Tenía que haber una razón por la que su propio hermano no le había dicho nada. Como tal, solo podía responder negativamente.
Lo siento, no hay nada que realmente sepa que pueda ayudarte. Dijo. La expresión de Adelina parpadeó en duda, pero se dio cuenta de que no le quedaba nada para salir de la situación actual. Si ese es el caso, no los molestaré más a los dos. Dijo Adelina, poniéndose de pie y asintiendo brevemente a Sircex. Y a partir de entonces, Adelina caminó hacia la salida de la habitación, deteniéndose antes de irse. Si encuentra algo, por favor infórmeme. Me quedaré en una de las habitaciones vacías en el edificio del consejo estudiantil. Dicho esto, Adelina se fue, dejando a los dos hermanos solos en un pesado silencio. Ria se cruzó de brazos, los labios se afinaron mientras miraba a su hermano, la distancia entre ellos era bastante corta debido al tamaño relativo de la habitación. De hecho, solo era lo suficientemente grande para acomodar un escritorio y sillas de recepción alineadas en la esquina adyacente. Esto no está bien. Dijo. Sabía que Sircex ya se había reunido con Shirou y que su hermano era lo suficientemente inteligente como para correlacionar las similitudes entre Shirou y el héroe Marvas. Por lo tanto, no podía entender por qué Sircex no estaba siendo franco con la información. No se trata de bien o mal. Dijo Sircex, sacudiendo la cabeza. Satanás solo sabe que mis acciones actuales solo están aumentando la brecha que se había formado entre Serafall y yo al final de la guerra civil. Sin embargo, todavía tengo que tomarlas. Sircex cerró los ojos. Muchos están cansados de esta guerra. Estamos demasiado cerca de las conversaciones de paz como para ponerlo en peligro todo poniéndolo en riesgo. Y Souna lo entendería mejor que nadie. Dijo Rías con tristeza. De hecho, ella tiene mucho que cargar sobre sus hombros. La habitación quedó en silencio, ninguno de los hermanos habló, sus manos se cerraron en puños en resignación. Solo faltaban 3 días para que comenzaran las conversaciones de paz. Para salvar a otros para salvarse a sí mismo. Durante un tiempo, eso era exactamente en lo que había creído y luchado, aunque solo fuera para obtener la felicidad que había encontrado en la sonrisa de ese hombre. Era un deseo egoísta, y algo que sabía que estaba lejos de las ambiciones de un joven normal, pero aún así, no importaba lo que pensaran los demás. Mientras entendiera que su camino no estaba mal, lo seguiría. Incluso si ese camino estaba forjado con las contradicciones y la amargura que había visto por sí mismo, se mantendría firme. Porque eso era lo que había creído que significaba ser un héroe, un aliado de la justicia. Sin embargo, al final. Él estaba equivocado. Fue solo después de ver el estado en el que había dejado Serafall al final de la guerra civil del inframundo que se dio cuenta de esto. Un héroe que salva a otros para salvarse a sí mismo no era un héroe. Porque a veces los que habían sido salvos, puede que no lo hayan sido. Se habría dado cuenta de esto mucho antes si hubiera visto el estado de Zenobia al final de las pruebas de la espada sagrada, cuando todos los examinados habían asumido que había muerto, pero no lo había hecho. Por tanto, esta realización se había retrasado. Había quienes llorarían por él en su muerte, llorarían por él incluso durante toda la vida. Decir que había sido un héroe al someterlos a una vida de dolor y remordimientos, no podía aceptar ese tipo de respuesta. Por lo tanto, incluso para sí mismo, todavía estaba tratando de entender que era realmente un héroe. Sin embargo, si había algo que sabía, era que un héroe que lastima a los inocentes no era un héroe. Y Siegfried y aquellos asociados con él liderando la facción de héroes no eran héroes. Nunca podrían estar con los métodos que estaban empleando. Un suspiro cansado escapó de la boca de Shirou, la fatiga acumulada por las últimas horas finalmente le hizo mella. No estaba agotado físicamente, sino mentalmente. Simplemente no podía entender cómo alguien podía someter a otros seres humanos a un trato tan cruel y aún así poder llamarse orgullosamente héroes. La situación solo demostró que su comprensión del mundo era realmente deficiente. Quizás Archer tenía razón y no todos estaban destinados a ser salvados. Su humor se ensombreció, una parte de él todavía se rehusaba a creer en otras alternativas simplemente porque sabía que la gente podía cambiar. Él mismo no fue una excepción y Archer, su yo futuro, fue una pura manifestación de eso. Pero no era Archer. Sin embargo, ahora podía entender por qué el hombre había sido tan cínico. Todo fue tan frustrante. ¿Estás bien, Shirou? La voz de Irina lo sacó de sus cavilaciones, su cabeza se volvió hacia la izquierda para mirarla mientras evitaba que su mente divagara de nuevo. Ahora no era el momento. Horas atrás, Siegfried se había ido visiblemente conmocionado, incapaz de permanecer en presencia de Shirou por un segundo más, leves rastros de aprensión en los ojos del hombre. Sin embargo, Shirou podía entender una razón.
Además de las palabras que había dicho, podía sentir que la conexión que Siegfried tenía con Balmung y Gran se debilitaba. Las espadas lo favorecían sobre Siegfried. Lo mejor para Siegfried había sido irse, porque Siegfried sabía que si se producía una batalla, sus mismas espadas lo traicionarían. Como tal, Siegfried se había marchado a toda prisa, dejando atrás a todos los demás. La situación actual era una en la que los sanados y heridos habían acudido en masa hacia él e Irina como ovejas, cautivados por los ideales de los que él había hablado. Porque sus palabras eran palabras de verdad. Algo que él mismo había experimentado una vez. Y eso fue suficiente. Estoy bien. Dijo, mirando la forma en que Irina se movía nerviosamente. Realmente no podía decir qué cara estaba haciendo debido a la máscara que usaba actualmente, pero sabía que probablemente era una preocupación. Realmente era una chica de buen corazón. Irina. Dijo con indiferencia, haciendo que ella se animara. Gracias. Era todo lo que necesitaba decir ahora mismo, porque no eran necesarias otras palabras para explicar su agradecimiento. Irina se puso rígida, las puntas de sus orejas se pusieron rojas cuando sus manos ondeantes indicaron que se estaba poniendo nerviosa. No, no. Ella se apresuró a decir antes de calmarse. Debería ser yo quien te agradezca. Es posible que no puedas entender esto, pero... Irina frunció los labios, sus palabras se desvanecieron porque no se atrevía a decir que las acciones de Shirou la habían conmovido mucho. El hecho de que había arriesgado su propia seguridad para curar a otros, y el hecho de que cuando llegó el peligro lo había enfrentado únicamente con la convicción y la autenticidad de sus palabras, cualquiera de las dos razones era encomiable. Para muchos de los que lo habían estado observando, incluida ella misma, realmente parecía un héroe. Shirou la miró fijamente por un momento y luego cambió el tema de la conversación cuando se dio cuenta de que ya había concluido. Sus ojos se movieron hacia los cientos de miembros de la facción héroes que estaban reunidos a poca distancia. Muchos de ellos habían sido los que él personalmente había sanado, pero los otros eran los que habían sido influenciados por sus palabras y acciones, y no eran solo unos pocos. Por la salida del aura que estaban liberando, no fue difícil darse cuenta de que el alcance de algunas de sus habilidades era excepcional. Aún así, existía un problema. ¿Cómo sacar a toda esta gente? Le pidió a Irina alguna sugerencia. Después de un breve período de interrogatorio, él e Irina habían descubierto que la mayoría de los miembros recientes de la facción de los héroes habían sido llevados a la fuerza a este lugar. Huir había significado la muerte, y la única forma de sobrevivir era si uno podía superar sus límites y alcanzar un estado conocido como Balance Breaker con los Secret Gears poseídos por cientos de ellos. Como tal, la mayoría de los miembros de la facción de héroes se vieron obligados a ocupar el puesto, lo que los hizo inocentes al intentar participar activamente en el ataque planeado a las conversaciones de paz. Irina se cruzó de brazos a su alrededor, sintiéndose preocupada pero sin saber qué era lo que podía hacer. Quizás podamos encontrar a los líderes de la Brigada del Caos y detenerlos. Ella sugirió, sonando ya como si no pudiera creer que ese plan alguna vez funcionaría. Como era de esperar, Shirou negó con la cabeza. No funcionaría porque necesitamos más información. Shirou puso una mano debajo de su barbilla, ya que la sugerencia de Irina había sido algo que estaba considerando. Aún así, fue imposible. Para cuando obtengamos esa información, las conversaciones de paz ya se habrían puesto en marcha. Tendremos que pensar en otra cosa. Los dos se quedaron en silencio, pero fue por esto que pudieron escuchar el sonido distintivo de un grito. Shirou se tensó, sus ojos ya escaneaban hacia la dirección general por instinto, y cuando lo hizo, fue para ver a dos ángeles siendo golpeados contra el suelo por un grupo de demonios. Lo que no sabía era que cuando había liberado el aura de Dios para ayudar a los enfermos y debilitados, también había provocado que los ángeles que habían elegido ayudar a la Brigada del Caos cuestionaran sus acciones. Los dos ángeles que tenía ante él ahora, aquellos que habían elegido no cooperar más. Sintió a Irina tensarse a su lado, su cuerpo ya en posición de saltar hacia adelante. Sin embargo, la detuvo agarrando su mano y sacudiendo la cabeza. Shirou, no podemos simplemente dejarlos. Irina trató de deshacerse de su agarre. Simplemente lo mantuvo. Todavía no. Fue todo lo que dijo mientras seguía observando. Los ángeles estaban gravemente heridos, se formaron moretones en su piel que formaron ronchas rojas enojadas, pero no parecía que los demonios que atacaban tuvieran la intención de matarlos. Como tal, todavía pudo contenerse de actuar inmediatamente, lo que sabía que era diferente de cómo actuaba normalmente.
Por otra parte, probablemente se debió a la consideración por su propia vida, lo que una parte subconsciente de él estaba comenzando a valorar. Finalmente, los ángeles fueron arrastrados hacia otro lugar, desapareciendo de la vista. Soltó la mano de Irina y luego actuó de inmediato. «Espera aquí», dijo, sin perder un segundo más para escuchar la respuesta de Irina antes de irse, temeroso de perder el rastro del ángel. La energía mágica viajó a través de su cuerpo, mejorando sus habilidades mientras maniobraba hacia sus objetivos desde las copas de los árboles que rodeaban el área en la base del alto acantilado. Quizás se sentían particularmente seguros de sí mismos, pero los demonios que arrastraban a los dos ángeles no parecían ser muy cautelosos en sus acciones. Sin embargo, este comportamiento podría deberse en parte al hecho de que estaban en una dimensión separada en la que ningún enemigo debería haber entrado. Su expresión se endureció. Fue mucho mejor para él. Siguiéndolo de cerca, esperó en las afueras de una residencia andrajosa y vio cómo los demonios encarcelaban a los dos ángeles dentro. Un respiro, luego dos. Contó, ocultándose entre los arbustos mientras pasaban los demonios. Solo cuando contó mentalmente hasta 20 empezó a moverse, sus pasos no producían ningún sonido y solo el viento agitaba las hojas. No había guardias de los que hablar, y mucho menos trampas para detenerlo. Todo apuntaba al hecho absoluto de que la Brigada del Caos confiaba en que ningún enemigo podría infiltrarse en la dimensión. Desafortunadamente para ellos, no consideraron los caprichos de un dios dragón. Llegó por la entrada del edificio andrajoso, la mirada curiosa de un gato negro de dos colas todo lo que había para saludarlo. Curiosamente, era el mismo gato que había visto en el callejón con Irina antes de ser arrastrado a la dimensión actual. Debe haber sido duro para ti. Le dijo con simpatía al gato mientras lo movía a un lado, asumiendo que inadvertidamente lo habían traído aquí debido a su encuentro. Maulló en respuesta, pero no hizo nada más después de que él lo hizo a un lado. En cambio, todo lo que hizo fue mirarlo, un brillo en sus ojos amarillentos que él no notó. Sin seguridad, rápidamente pudo entrar a la habitación donde los dos ángeles estaban inconscientes encerrados, sus cuerpos tendidos en el suelo. Fue allí donde se dio cuenta de que estaba perdido. No tenía a dónde llevarlos, y mucho menos encontrarlos en un lugar seguro para quedarse. Chasqueó la lengua, sus ojos escanearon la habitación en busca de cualquier cosa que pudiera usar y se detuvo inadvertidamente en el gato que apareció de repente frente a él nuevamente. Alzó una ceja, seguro de que había dejado a este gato afuera. Quizás notando su confusión, el gato pareció sonreírle antes de golpear con la cabeza los cuerpos de los dos ángeles. Al principio, no estaba seguro de lo que el gato estaba tratando de decirle, pero se hizo evidente cuando el gato pasó de empujar a los dos ángeles a arrastrarlos con la boca. Aún así, este proceso había llevado mucho tiempo. ¿Quieres que los lleve yo?, dijo finalmente, sintiéndose un poco incómodo hablando con un gato. La boca del gato se crispó, los iris de color amarillo pálido se movieron exagerados antes de asentir con la cabeza en señal de aprobación. Aunque se sentía extraño por la situación, decidió no cuestionar nada más y simplemente levantó a ambos ángeles. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, los dos ángeles, un hombre y una mujer, se aferraron a él como un imán. La pequeña cantidad del aura de Dios que estaba usando para curarlos los acercó más. Suspiró, más aún cuando ambos se envolvieron alrededor de sus piernas y brazos y le hicieron difícil moverse. Se quedó mirando al gato, y el gato le devolvió la mirada antes de indicarle que lo siguiera. Aún así, o se estaba volviendo loco, o el gato se había reído de él. Irina caminaba ansiosamente, la mirada cambiaba periódicamente hacia la dirección de la que Shirou había desaparecido y una sensación de pánico comenzaba a abrumarla. Sin embargo, no pudo evitarlo. Ya se había ido demasiado tiempo. Hizo una pausa en su paseo, volviéndose hacia la multitud de miembros de la facción de héroes que había atraído inadvertidamente en su preocupación, y respiró hondo. Ahora no era el momento de entrar en pánico, no cuando tenía a otros confiando en ella. Desde el momento en que Shirou había salvado a estos miembros de la facción de los héroes, muchos de ellos la vieron de manera similar como una salvadora debido solo a su relación. Esto fue aún más para los niños pequeños traídos de mala gana por la facción de héroes, quienes encontraron más cómodo tratar con ella. Por lo tanto, no podía permitirse lucir débil. Enderezó la espalda, deseando conscientemente que su cuerpo dejara de temblar. ¿A dónde fue él?, alguien preguntó refiriéndose a Shirou. Él tenía algo con lo que lidiar. Dijo con sinceridad. Debería regresar pronto.
La multitud murmuró para sí misma después de que ella terminó de hablar, pero al menos se calmaron. No sabía si sería capaz de calmarlos si decía que existía la posibilidad de que él no regresara si lo atrapaban. Después de todo, realmente se habían vuelto dependientes de la presencia de Shirou, porque él era quien los había salvado. Sus labios se fruncieron por debajo de su máscara, el peso de la tarea ante ella presionó sobre sus hombros. Es más, sintió un mal presentimiento desde el momento en que vio a un hombre de 2 metros de altura con el pelo gris hasta los hombros acercándose desde la distancia. Una mueca de desprecio cubría su rostro, y la armadura de guerrero de estilo griego que llevaba sobre un uniforme azul solo hablaba de problemas. Entonces, este es el lugar. Dijo el hombre, mirando a todos a su alrededor mientras sus brazos se cruzaban. Irina sintió que algo andaba mal en la situación, pero no pudo retroceder cuando sintió las manos de uno de los niños empujados por la fuerza por la facción de héroes aferrándose a su ropa. Ella convenció al niño para que se soltara y se movió para pararse al frente, sin hablar y con determinación. Tenía que protegerlos de alguna manera, y esta declaración se extendió a aquellos que aún estaban debilitados después de recuperarse recientemente. De todos los presentes, probablemente ella era la más fuerte en este momento. La mirada del hombre cayó sobre ella en un instante antes de que sus manos se descruzaran. ¿Eres el de la máscara?, preguntó el hombre distraídamente. Era más una declaración que una pregunta, ya que Irina claramente se destacaba del resto que todavía estaban pálidas y débiles, apiñándose a su alrededor en busca de protección. La máscara en sí era aún más evidente ya que, aparte de ella, nadie más usaba una. Antes de que Irina pudiera responder la pregunta, sus sentidos comenzaron a enfurecerse. Todos, muévanse. Gritó, doblando el cuerpo por reflejo cuando un puño se acercó a sus periféricos, pero sus movimientos se detuvieron repentinamente cuando vio el miedo y la desesperación que destellaron en los ojos de quienes estaban detrás de ella. Hombres, mujeres, niños, todos aquellos traídos por la facción de héroes que no habían pasado la prueba que se les impuso. Si se movía, la fuerza del ataque frente a ella los aniquilaría. La piel de gallina recorrió su piel, los pelos de la espalda de su cuello hormiguearon mientras tomaba una decisión en un instante mientras apretaba los dientes. El puño la golpeó en el medio del estómago, el sonido de sus huesos rechinando dentro de ella hizo que su expresión se contorsionara de dolor que ella ahogó apretando los dientes. La fuerza del golpe fue asombrosa, su cuerpo voló hacia atrás con una ráfaga de viento de cola que levantó una nube de polvo debido a su repentina aceleración. Ella gruñó mientras caía incontrolablemente al suelo, pedazos de roca y grava clavándose en su piel que le picaban con cada movimiento. Si no fuera por el hecho de que fue capaz de sacar su espada y usarla como freno para detener su impulso, habría volado mucho más lejos de lo que había hecho. Aún así, el hecho de que su cuerpo se volviera cada vez más insensible era una mala señal de su estado actual. Tragó, la acción le provocó un dolor que se extendió desde sus sienes y la desorientó. Sin embargo, no se atrevió a permitir que su atención dejara al enemigo frente a ella. No eres nada especial, dijo el hombre con orgullo. No puedo entender cómo Siegfried pudo ser tan cauteloso contra un debilucho. Sus palabras fueron como chispas de su indignación. ¿Tú, cómo pudiste? Ella gritó con furia a pesar del dolor. Había niños detrás de mí. La sangre se acumuló en su boca, el sabor acre del cobre la llenó, pero estaba demasiado distraída para darse cuenta. Demasiado enfurecida al escuchar la única respuesta que le dio el hombre. ¿Entonces? Era solo una palabra, pero era suficiente para mostrar con qué clase de persona belicosa estaba tratando. Incluso si estaba lejos de la imagen del héroe que quería ser. Por el bien de los que miran ansiosos detrás de ella. Bien podría ser una. Su espada estaba desenvainada entre sus manos, sus piernas temblaban incluso cuando se obligó a ponerse de pie. Ella supo la diferencia entre ella y la fuerza de este hombre desde el momento en que el hombre actuó. Ella simplemente no tenía ninguna posibilidad. Ella no era un ángel, ni un diablo, sino solo una humana sin siquiera una poderosa espada sagrada. Sin embargo, se puso de pie de todos modos, porque nadie más podía hacerlo. El hombre arqueó una ceja, una parte de él algo impresionado mientras miraba a la mujer frente a él. El peinado de 2 colas que generalmente usaba Irina se había desatado hace mucho tiempo, su cabello se dejó caer libremente detrás de ella en una suave ola que llegaba a la parte baja de la espalda. Su ropa estaba hecha jirones, grandes agujeros y huecos teñidos de rojo por las heridas esparcidas por su cuerpo tembloroso. Era inimaginable cómo podía siquiera pararse.
El puñetazo que había soportado la había dejado completamente sin aliento, numerosas fracturas atravesando sus propios huesos que causaron que el tejido en el área cercana se hinchara con un violeta llameante. Sin embargo, ella se mantuvo de pie. Porque era exactamente lo que habría hecho. El héroe en su corazón. Jadeaba por respirar, sus ojos brillaban a pesar de que sabía que era imposible moverse. No importaba. Cerró la boca, todo el dolor acumulado dentro de ella se convirtió en su fuerza, manteniéndola despierta. Su voluntad fue suficiente. Tienes valor para atreverte a enfrentarme. El hombre se encogió de hombros ante su exhibición. En todo caso, lo mínimo que puedo hacer es decirte mi nombre antes de poner fin a este supuesto levantamiento. El hombre adoptó una postura dura y levantó los brazos en un gran gesto. Soy Heracles, descendiente del héroe más poderoso de toda Grecia. Y tú no eres nada comparado con él. Interrumpió una voz, sencilla y monótona. Heracles frunció el ceño, con evidente irritación. Sin embargo, esa voz tenía un peso fenomenal que hizo que los rostros de los presentes se iluminaran e Irina sollozara de alivio. Momentos antes, la idea de que ella no era lo suficientemente fuerte para proteger algo era simplemente demasiado difícil de soportar. Sintió una mano presionando sobre su cabeza, los dedos acariciando suavemente su cabello en un gesto protector. Más que eso, sintió el calor de su luz filtrándose dentro de ella, aliviando el dolor de sus heridas. Fue duro para ti. Su voz llegó hasta sus oídos como la más dulce de la miel. Siento llegar tarde. Cayó de rodillas, su cuerpo se derrumbó sobre ella mientras veía su figura pasar. Alto. Confidente. Y protector. A los ojos de Heracles le resultaba absolutamente repugnante, que no podía comprender cómo una sola adición de otro tonto podía cambiar algo. Aún así, era lo suficientemente inteligente como para comprender que este individuo enmascarado era probablemente el objetivo del que Siegfried estaba realmente cansado. El que se consideraba un héroe. Heracles frunció el ceño, el oponente frente a él no era tan formidable como Siegfried lo había descrito, haciendo de todo una pérdida de tiempo. Vino para pelear, no para masacrar. ¿Otro con máscara? Heracles dijo burlonamente. ¿No ves que todo esto es una pérdida de tiempo? Shirou no respondió. No era necesario. Heracles gruñó, los brazos una vez más levantados en forma de guardia frente a él mientras luego atacaba con un puño. Una simple acción, levantar una palma. Una onda de choque explotó hacia afuera, un viento feroz sopló y arrancó incluso los árboles cercanos, formándose fisuras en el suelo que condujeron a abismos recién formados. Los ojos de Heracles se agrandaron con sorpresa, su puño atrapado de lleno en la palma de su oponente. ¿Te llamaste a ti mismo Heracles? Shirou habló, con expresión en blanco mientras recordaba a ese monstruo en particular de la Guerra del Santo Grial. No estás ni cerca de su nivel. El nivel de ese gigantesco gigante de Grecia era inimaginable. Incluso comparar los ataques de los dos era como comparar un palo con una espada. El hijo de Zeus. El héroe de los 12 trabajos del Olimpo. Nadie sería capaz de igualarlo en su vida, y mucho menos un simple descendiente demasiado atrapado en su propio orgullo y arrogancia. Un puño reforzado golpeó a Heracles de lleno en la mandíbula, haciendo volar al hombre del suelo y arrojándolo a través de los árboles que se partieron bajo su peso. Gruñó Heracles, enderezándose antes de clavar los pies en el suelo y detener su velocidad. Ni siquiera había una pizca de dolor en sus rasgos, simplemente una indiferencia como se esperaba de uno que se dice que es el descendiente del famoso héroe de Grecia. La durabilidad de Heracles fue sorprendente, pero no inesperada. Shirou miró con calma, viendo cómo Heracles buscaba palanca con sus manos y se levantaba de la pila de escombros que había formado, pilas de corteza y madera astillando bajo sus pies. Tan fuerte como eres, tus ataques nunca me afectarán. Se jactó Heracles, frotándose una mano en el lugar donde fue golpeado, sin querer admitir que en realidad había sentido algo. Una parte de él incluso consideró usar su Secret Huir, pero era aún más reacio a concederle ese honor a Shirou. Sería la ruina de Heracles. Tienes razón en que los golpes por sí solos no te lastimarán. Dijo Shirou, levantando una mano. Una espada de piedra que aparece instantáneamente. Antiguo, y forrado con fragmentos negros dentados con forma de dientes, era de tamaño enorme y todavía parecía ser un arma de una mano. El enorme volumen de su cuerpo denotaba lo pesado que era, y sin embargo, eso no fue lo que hizo que Heracles vacilara, ya que incluso él podía levantar rocas con un solo brazo. Fue el hecho de que su cuerpo comenzó a temblar como si instintivamente supiera lo que vendría.
El mito de un hombre contra una bestia, y una técnica que fue capaz de matarlo. La expresión de Heracles se volvió sombría, su sangre bombeaba furiosamente. Había algo en el arma que tenía delante que gritaba peligro. Sin embargo, al mismo tiempo, no pudo evitar encontrarlo familiar, casi como si hubiera visto la espada en particular de un documento que había leído. Los puñetazos no te harán daño. Comenzó Shirou de nuevo, su cuerpo saltando hacia adelante. Pero esto lo hará. Apareció frente a Heracles en un instante, con la espada desenvainada. 9 golpes para matar. 9 signos vitales para golpear. Las imágenes pasaron por su mente, el poder de Godspeed impulsando la actualización del poder de un mito. Un noble fantasma creado aprovechando el máximo potencial de un arma por sí sola. Se desata la habilidad del héroe en la cima del dominio de las armas. Nine Lives Blade Works. Disparando a las 100 cabezas. Una inmensa presión pesó, y por un momento, todos quedaron atónitos cuando lo que parecían 9 golpes golpearon simultáneamente a Heracles. No importa cuánto intentó defender Heracles, era imposible. Su única gracia salvadora es el uso repentino de su detonación variante Secret Gear para compensar parte de la fuerza. Fue destrozado, dejado en un estado en el que todo lo que podía hacer era estar de pie, la sangre le caía de la frente. La detonación variante era un Secret Gear que le permitía a Heracles crear una explosión al contacto físico. Para sobrevivir, Heracles se había visto obligado a usar su forma Balance Breaker y detonar misiles como objetos de todo su cuerpo antes de que los 9 golpes realmente lo golpearan. El silencio llenó el área, Heracles incapaz de creer que había perdido en una confrontación, y los demás estaban demasiado aturdidos para reaccionar. No has ganado. Rechinó Heracles entre dientes, tratando de obligarse a regresar a la batalla. Un héroe que se esconde detrás de una máscara ni siquiera es un héroe. Las venas se hincharon sobre los brazos y las piernas de Heracles, de color azul y palpitantes, pero sus extremidades simplemente se negaron a moverse. Shirou se acercó paso a paso, la espada en sus manos se desvaneció en motas de luz mágica. Es cierto que soy un hombre detrás de una máscara, pero si ocultar la identidad de uno es motivo para descalificarlo como héroe. Dijo lentamente. Entonces, ¿por qué eres el que se ve como un villano? La boca de Heracles se cerró, finalmente tomándose el tiempo para darse cuenta de todas las miradas dirigidas hacia él por aquellos que había considerado débiles. Irónico que ahora cualquiera de ellos probablemente podría vencerlo en su estado actual. Heracles guardó silencio, pero no pudo soportar las miradas de quienes lo rodeaban. Un héroe no necesita reconocimiento. Dijo con fuerza. Shirou negó con la cabeza. Aunque sabía que las palabras de Heracles eran ciertas, todavía faltaba un punto. No dudo de tus palabras, incluso estoy de acuerdo con ellas. Dijo Shirou, deteniéndose frente a Heracles. Pero es porque has dicho esas palabras ahora que indican que no entiendes. La justificación era todo lo que buscaba Heracles, un medio para defenderse del golpe a su propio orgullo y arrogancia. Lo único por lo que Heracles luchó de verdad. Shirou lo fulminó con la mirada, sus ojos perforaron orbes de bronce que ardieron en la memoria de Heracles. Si Heracles no entendía, entonces se lo haría comprender. Un héroe necesita un propósito. Dijo con fuerza, con la voz firme. Algo que les permita superar sus propios límites. Miró a Irina. Ella, que fue golpeada, herida y agotada, pero aún podía pararse cuando nadie más podía contra un adversario que sabía que la dominaba. Su coraje fue excepcional. Su ejemplo uno para ejemplificar. Su mirada se volvió hacia Heracles. ¿Y tú, Heracles? Levantó una mano, golpeando ligeramente el cuerpo de Heracles y viendo cómo se derrumbaba al suelo sin apoyo. No tienes ninguno.